Gálatas 1, versículos, vamos a cubrir hoy los versículos del 10 al 24. Y la semana pasada hicimos referencia al tono de Pablo en su carta a los creyentes de Galacia. Pablo estaba maravillado con los Gálatas, pero no en el buen sentido de la palabra. Pablo estaba ¿qué? Decepcionado con los Gálatas. Y el tono de Pablo fue fuerte porque él los estaba regañando. Los estaba regañando porque ellos se han olvidado del verdadero evangelio y se han dejado engañar por unos falsos maestros, por unos judíos que le decían que tenían que añadirle obras al evangelio de la gracia. Y Pablo claramente les dice que añadirle obras al evangelio es que pervertir el evangelio, como dice el versículo 7. Pervertir el evangelio. Y que cualquiera que pervierte el evangelio es digno de ¿qué? De condenación. Versículos 8 y 9. Vimos también que otro evangelio no es evangelio porque otro evangelio no existe. Solo hay un evangelio y ese evangelio es el evangelio de la gracia. Hoy vamos a ver a Pablo compartir su testimonio. Su testimonio para defenderse de algunas acusaciones que se estaban haciendo en su contra y para mostrarnos a nosotros lo que el evangelio hace en nosotros. Para ver el poder que tiene el evangelio en nuestras vidas. El título del mensaje de hoy, el evangelio de libertad. Y me gustaría que estuvieran de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a cubrir los versículos del 10 al 24, pero quiero comenzar leyendo desde el versículo 6. Gálatas 1, del 6 al 24, voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, la versión Nueva Biblia de las Américas. Aquel que tiene la Nueva Biblia de las Américas de papel, está en la página 1195. Y dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea que anatema, condenado. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regreso otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que en otro tiempo
perdonen, el 22, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y te pido que tú nos ayudes en esta tarde mientras la leemos, mientras la estudiamos, mientras nos alimentamos de ella. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu nos guíes, que tú abras nuestros ojos y que podamos ver las maravillas que se encuentran en ella. Señor, nuestra esperanza es conocerla para que podamos conocerte más, para que podamos conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En el día de hoy tengo 5 puntos, pero no se asusten, son 5 puntos cortos. Y el punto número 1 es miedo o temor a los hombres. Versículo 10, miedo o temor a los hombres. Y el versículo 10 dice: porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí vemos a Pablo continuando con su carta, desarrollando su queja contra la iglesia por haber creído un evangelio diferente. Entonces aquí vemos a Pablo usar unas preguntas retóricas para enfatizar que él no estaba tratando de agradar a los hombres. Aparentemente, esos falsos maestros, esos maestros judíos que habían estado engañando a la iglesia de Galacia con un evangelio de obras, posiblemente ellos decían que Pablo no incluyó o omitió la circuncisión en su predicación del evangelio para ganarse el favor de los Gálatas. Y Pablo, defendiendo su autoridad y su predicación del evangelio, afirma claramente que su deseo no fue agradar a los hombres. Porque agradar a los hombres no es parte de ser un siervo de Dios. Pablo deseaba el favor de Dios más que el de los hombres. Él nos deja ver que si él deseaba agradar a las personas más que a Dios, no sería un seguidor de Cristo. Y este verso nos deja ver algo bien importante. Nos deja ver a un Pablo que era libre de tener que agradar a los hombres. Libre del temor del ¿qué dirán otros de mí? Libre de la necesidad que casi todos nosotros tenemos de caerle bien a las personas. Yo no creo que ese fue el caso de Pablo. Pablo no tenía miedo de predicar el evangelio de gracia. Yo me puse a pensar en ese deseo, en esa necesidad que casi todos tenemos de caerle bien a las personas. Es increíble cómo en nuestro deseo de caerle bien a las personas muchas veces hacemos cosas que no deberíamos hacer. Para vernos bien, para caerle bien a otras personas. No necesariamente hacer cosas, sino decimos cosas que no deberíamos decir. Pretendemos vivir un estilo de vida que no es real. Y otra cosa también, no dejamos que las personas vean la realidad de nuestras vidas. Pretendemos otra cosa. ¿Para qué? Para buscar el favor de otras personas. Para agradar a los hombres.
deja ver que él era libre de ese deseo de agradar y temer a los hombres. ¿Y cómo Pablo recibió esta libertad? Lo vamos a desarrollar poco a poco, pero Pablo nos lo deja ver en su testimonio. Punto número 2, no según hombres. Versículos 11 y 12. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Podemos ver que el evangelio que Pablo anunció vino por revelación directa. Eso no debe ver a ti. Y es revelado por Dios mismo. Pablo nos dice que el mensaje no vino por Ana. Pecadores que se habían revelado. Ese mensaje no es invento, no es ni sugerencia ni idea de los hombres. El evangelio fue idea. Es perfecto porque solo el evangelio podemos encontrar amor, podemos encontrar justicia, podemos encontrar libertad, podemos encontrar esperanza. Lo que no se consigue en una relación, en una religión inventada por los hombres. Estuve leyendo de estos dos versículos y no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero él dice que el mensaje del evangelio es imposible de que una persona hubiera come up with it, se lo hubiera inventado. Y algo bien importante que Pablo dice en el versículo 12, nadie recibe el evangelio de una manera. ¿Sabías que así fue tu salvación? ¿Sabías que así fue tu salvación? Posiblemente no tuviste la misma experiencia que Pablo. Para buscar a Dios. Y mucho menos hacer lo que le agrada a Dios. Hacer lo que le agrada. Pero Dios, en su misericordia, decide llamar a aquellos que Él ha elegido. Decide llamar a aquellos que ha elegido soberanamente, de una manera sobrenatural, desde la fundación del mundo, para que vengan al arrepentimiento, para que reciban el evangelio de la gracia. Porque nadie llama a Jesús Señor sin que Dios lo llame por el Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 12:3. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Sabemos lo que significa anatema, ¿verdad? Maldito. O sea que nadie hablando por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo.
Primera de Tesalonicenses 1, 4 y 5, no lo tengo. Pablo escribiéndole a los tesalonicenses dice: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. O sea, que una persona que dice que puede decir Jesús es el Señor es porque tiene al Espíritu Santo. Una persona que recibe el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, es porque tiene el Espíritu Santo y fue llamado por Dios. Si hoy tú puedes declarar que Jesús es el Señor, Dios te llamó por su Espíritu Santo. No fue que un día no fue de un día de tu propia cuenta que deseaste y decidiste buscar a Dios. No, iglesia, Dios por el Espíritu Santo puso ese deseo en ti. Si un día tú te levantaste y por tu propia cuenta decidiste buscar a Dios, fue porque Dios así lo quiso. Porque Dios puso ese deseo en ti. Y Pablo, que escribió esas palabras de 1 Corintios 12:13, está hablando de él mismo. Él fue escogido por Dios cuando había rechazado a Cristo. Él fue llamado por Dios cuando perseguía a la iglesia de Cristo. Y de camino a Damasco, si has leído la historia de conversión de Pablo, de camino a Damasco con la intención de arrestar y matar a creyentes en Jesucristo, Cristo se les reveló sobrenaturalmente. Y Pablo nos está diciendo que el mensaje del evangelio que él predicó no fue de su propia reflexión, no fue de su propio razonamiento, no fue de su propio pensamiento, no fue invento de él. Porque el evangelio que él predicó no era de él ni de hombres, sino de Dios. Pablo solo fue el mensajero. Punto número 3. Dos extremos. Versículos 13 y 14. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo fue un hombre que vivió y experimentó dos extremos. Primero, en el versículo 13 vemos que él desmedidamente perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo fue un hombre que hizo cosas terribles. Pero también en el versículo 14 él dice que él mostró mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo también fue un hombre religioso que hizo muchas obras religiosas, viviendo de acuerdo a las tradiciones judías. Y aunque Pablo vivió y experimentó esos dos extremos, él nos dice que no hay que cumplir la ley de Dios para ser salvo. Qué bendición, ¿verdad? Si hubiera sido por la ley, Pablo dice, yo lo hice y yo fui el mejor. ¿Qué fue lo que causó la transformación de Pablo? ¿Qué fue lo que causó la salvación de Pablo? ¿Fue su pasión por perseguir a la iglesia? ¿Fue su devoción a las tradiciones judías? Negativo. Ninguno de los dos caminos le trajo a Pablo la salvación. Y que quede claro que ninguno de esos dos caminos le agradan a Dios. No son aceptables delante de Dios.
A pesar de su pasión, a pesar de su celo por las tradiciones judías, su transformación, su salvación fue solo por Cristo. El testimonio de Pablo es un ejemplo maravilloso. ¿De qué? De lo que hemos estado hablando desde el primer día, de la gracia de Dios. Su testimonio nos enseña varias cosas. Varias cosas. Nos enseña que la salvación es solamente por gracia. No a través de nuestra aceptación y obediencia a la ley de Dios. Nos enseña que Dios puede salvar hasta el mayor de los pecadores. Nos enseña que el Evangelio no salva al que quiere ser moralmente perfecto. Nos enseña que el Evangelio no rechaza al pecador. Timothy Keller, en su comentario de Gálatas, escribió: nadie es tan bueno que no necesite la gracia de Dios, ni tan malo que la gracia de Dios no lo pueda alcanzar. Eso lo vemos en la vida de Pablo y eso lo vemos en nuestra vida. Espero que sea así. Pablo era un hombre bien religioso, o fue un hombre bien religioso, profundamente religioso, y aún así necesitaba el Evangelio. Pablo era increíblemente imperfecto y pudo ser alcanzado por el Evangelio. Iglesia, el mensaje del Evangelio y la salvación no es según el hombre. Punto número 4. El llamado por gracia. Versículos 15 y 16. Dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo continúa enfatizando que su transformación, que su salvación fue totalmente idea de Dios, fue iniciativa de Dios, fue obra de Dios. Dios había estado formando y preparando a Pablo ¿desde dónde? Como él dice, desde el vientre de su madre. Dios lo estaba formando, Dios lo estaba preparando para poder hacer su voluntad, para poder predicar el Evangelio ¿a quién? A los gentiles, a esas personas que estaban fuera. Del pueblo de Dios. Cuando él dice que fue apartado desde el vientre de su madre, primero, fue de Dios. Y segundo, no fue por nada que él haya hecho o merecido. Noten que él dice que fue llamado por gracia. Y al ser llamado nos deja ver a ti y a mí que Pablo no fue un apóstol voluntario. Pablo fue llamado a ser apóstol. Fue llamado a predicar el Evangelio. Pablo fue llamado por la gracia de Dios y tenía que ser por gracia porque Pablo era pecador. La gracia de Dios que era necesaria para el perdón de los pecados de Pablo antes de su transformación. Y noten, estamos leyendo sobre Pablo, estamos leyendo sobre su testimonio, pero ese es nuestro testimonio. Espero que lo entiendas así. Porque Dios nos escogió en Cristo
antes de la fundación del mundo. Tiene que ser antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que yo no diga, yo hice esto, lo otro, o yo me lo merecía. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su... Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Aquí Pablo nos dice que después de su transformación, él no se apresuró a preguntar a otros sobre la experiencia personal que tuvo con Jesucristo. Y como él recibió el evangelio por una revelación de Jesucristo, él no necesitaba que nadie más confirmara esa verdad. En cambio, Pablo confirma la verdad del evangelio que recibió confiando en su predicación, sin consultar a nadie. Como dice el versículo de Arabia y Damasco. Versículos 18 al 24. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno de otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Esos versículos 22 y 23 son especiales. Dicen que las iglesias de Judea no conocían a Pablo, pero que habían escuchado del cambio, yo podría decir dramático, que Pablo experimentó en su vida. Ese cambio que el Evangelio de la Gracia pudo traer en su vida. De esa revelación especial de Jesucristo. Y el versículo 24 nos deja ver que los creyentes de Judea no dudaron de esa transformación. Dice que glorificaron a Dios. Ellos reconocieron que solo Dios se merece toda la gloria, porque Él libertó a Pablo del presente siglo. Glorificaban a Dios por la transformación de Pablo y sabían que el único que se merece la Iglesia. Pablo en estos versículos nos ayuda a reconocer dos cosas bien importantes en cuanto al evangelio de libertad. Dos cosas bien importantes. Primero, que nuestro pecado, que nuestro pasado no son un obstáculo para la gracia y el llamado de Dios. Y segundo, que nuestra justicia y lo bueno que somos no son suficientes para alcanzar la salvación de Dios. Y cuando estamos bien claros de estas dos verdades, cuando creemos en nuestro corazón estas dos verdades, seremos libres. Seremos libres de la culpa, seremos libres de la vergüenza que nuestro pecado y nuestro pasado pueda traer. Seremos libres del orgullo que nuestras obras y nuestra obediencia.
Si en esta tarde crees que eres un esclavo de la culpa o la vergüenza de tu pecado o de tu vida pasada, Dios hizo que cayeran tus pecados y tu pasado en Jesús para que seas perdonado. Y si Dios no te acusa de pecado, no hay razón para que tú lo hagas. No hay espacio para que sientas culpa y permanezcas pensando en tus pecados o en tu pasado. Cuando tu pecado o tu pasado te acuse, corre al perdón y la gracia que ha sido dada en Cristo. Si en esta tarde reconoces que eres esclavo del orgullo de tus obras o tu deseo de obedecer, reconoce que Jesús vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por ti. Y las obras y la obediencia que son aceptables de Dios son las de su Hijo Jesucristo. Cuando tus obras y tu obediencia te hagan sentir orgullo, corre a la gracia que te ha sido dada en Cristo. Y si en esta tarde eres esclavo del deseo de ser aprobado por otros, por los hombres, aunque la aprobación de otros es agradable y no necesariamente malo, no es la aprobación que realmente te define a ti o necesitas. La única aprobación que realmente necesitas es la de Dios. Y en Cristo está asegurada. Cuando sientas el deseo de agradar o temer a otras personas, corre a la gracia que te ha sido dada en Cristo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Iglesia, si tú conoces a Jesucristo, tú eres libre. Confía en el Evangelio de la gracia. Oremos. Gracias te damos, Señor. Padre, por esta tu palabra, Señor, y el privilegio, Señor, que tenemos de conocer que hay libertad en nuestras vidas. Señor, de todas las cosas que somos libres, Señor, gracias porque somos libres del orgullo. Somos libres de la culpa, de la vergüenza. Somos libres de tratar de agradar o temer a otros seres humanos. Y celebramos esa libertad en Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Señor, que podamos confiar plenamente en ese sacrificio y que podamos vivir nuestras vidas diariamente enfocados en la muerte de Jesús, en el sacrificio de Jesús, en su resurrección, en lo que Él hizo por nosotros, sabiendo que no había nada en nosotros, no había nada que pudiéramos hacer, sino lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias por el Evangelio, gracias por la gracia que tú nos has dado que no merecíamos. Gracias por la oportunidad de poder ser gracias, Señor. Saber, Señor, que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestra madre. Tú nos conocías. Fue por amor que tú nos escogiste.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la bendición pastoral. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y la iglesia morada de Dios dice, Dios les bendiga, iglesia.